me apartó de Dios. Mire, vamos a poner los pecados más inofensivos, los que nunca nosotros pensamos que por eso alguien va a ir al infierno, ¿verdad? Hermanos, la ira. Estar en el infierno entonces sería sentir mucha ira, ¿verdad? Pero no poder expresarla. El odio hacia otra persona, sentir mucho odio contra todas las personas que están a mi lado, pero nunca poder expresar ese odio. Es decir, eso va a ser parte de la condenación, decía un comentarista bíblico. Hermanos, repito, Juan 3:17, versículo muy conocido, ¿verdad? Después del versículo de Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero el siguiente versículo, ¿qué dice? Versículos 17, 18 y 19. Que no vino Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Pero ¿qué dice más adelante? Que el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Y la condenación en qué consiste? Repito, en rechazar a Jesucristo como Salvador. Entonces, hermanos, de manera muy sencilla, ¿verdad? Podemos decir que los gentiles y su condenación eterna se remiten a eso, ¿verdad? Hermanos, en esta mañana estoy enseñando esto, ¿no? Pero ojalá que esto no sea simplemente un conocimiento intelectual, el infierno, etc., ¿no? Hermanos, si tú y yo tenemos conciencia de lo que significa la condenación eterna, de lo que significa, mire, qué bueno cuando alguien tiene un dolor de cabeza y va al médico y le colocan un medicamento para aliviar su dolor de cabeza. Listo, ¿no? Tuve el remedio para salir del problema. Hermanos, ni usted ni yo tenemos conciencia, ¿verdad? Ni tú ni yo tenemos conciencia de lo que es la eternidad. Pregunto, ¿la vida es muy larga? Hermanos, mire, es un suspiro solamente, ¿verdad? Es un suspiro solamente, es algo muy breve. Hermanos, si a alguien acá, ¿verdad?, le parece que la vida es muy larga, hermanos, imagínense lo que será la eternidad, pero especialmente estar una eternidad sin Cristo, ¿no? Y no, la idea de decir esto aquí no es para asustar a nadie, sino, hermanos, para tomar conciencia con qué urgencia yo debo predicar la palabra, con qué amor, con qué pasión, ¿verdad? Yo tengo que enseñarle a otros de Cristo, ¿verdad? Con qué, mire, nunca se me olvida, si yo tengo un modelo en mi vida de pasión por predicar de Cristo, es de una persona que a los 70 años él conoció del Señor. Y ese hermano, en 2 años, se preparó en un instituto, en un seminario. Él tenía pasión por salir a otros lugares, por predicar la palabra. Y él, según el testimonio que yo mismo escuché de él, él se convirtió en un evangelista allí en su misma cuadra, en su familia, todo lo que podía les predicaba la palabra. Pero cuando él tuvo oportunidad, él vino aquí a Venezuela y comenzó a predicar la palabra. Y yo escuchaba las enseñanzas de él. Y era un hermano que predicaba de manera tan sencilla, pero que predicaba con una pasión, hermano. No había predicación donde él no llorara, donde él no le suplicara a la gente: reciban a Cristo, ¿verdad? Cristo es tu Salvador. Y utilizaba ejemplos tan sencillos. Yo decía, wow, ¿no? Qué amor por el Señor, qué amor, cómo estima él a las personas a quienes le predica, cómo valora él a las personas que no conocen al Señor. Repito, lo más fácil es decir: te vas al infierno, tienes condenación eterna. Hermanos, pero poner el alma en lo que uno está diciendo, orar por las personas que no conocen del Señor y decirle: Señor, hazme un instrumento para ellos, esa debería ser la actitud nuestra, ¿no les parece? Sí, esa debería ser nuestra actitud, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, hermano, ¿cuál es la herencia de los judíos? Mire, hay una lectura que yo les sugerí la semana pasada que ustedes buscaran en sus casas y la leyesen. Es la de Romanos 11, 1 al 11. Bueno, les sugiero que lean Romanos 11, Romanos 3, que habla muy claramente acerca de los judíos, ¿verdad? Pero en toda la Biblia, hermanos, vamos a encontrar cuál es el destino final de los judíos. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para el pueblo de Israel? Bueno, en Romanos 11 comienza diciendo ahí el apóstol Pablo que Dios no ha desechado al pueblo de Israel, ¿verdad? Y el apóstol Pablo destaca los privilegios que tiene el pueblo de Israel. Y por ejemplo, en Romanos el capítulo 3, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo reitera eso, ¿verdad? Podemos buscar rapidito Romanos 3, versículos 1 y 2. Aquí lo tengo a la mano. Dice de la siguiente manera, Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
Y el apóstol Pablo dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Y más adelante, en otro escrito del apóstol Pablo reitera, a ellos les han sido confiados pactos, se les han sido dadas promesas, etc. Hermano, pero ¿cuál es el destino final de los judíos? De los judíos, ojo, ¿de qué tipo de judíos? Mire, simplemente porque yo tenga el apellido Cohen, no significa que yo voy a tener todos los privilegios que la Biblia dice, ¿no? Hermano, la Biblia dice, ¿verdad?, que el que no cree en Jesucristo irá a condenación, ¿verdad? Ahora, hay judíos que han puesto su fe en Cristo, ¿verdad? Y repito lo que dije la semana pasada. ¿Es posible que yo me convierta en judío? ¿Sí o no? Yo adopto la nacionalidad israelita. ¿Ya por eso soy judío? No. El judaísmo es una religión que los judíos, o sea, los que quisieran practicar esa religión, el primer requisito, tenían que ser judíos de nacimiento. Ese es un principio que mucha gente ignora en el día de hoy, ¿no? Y por eso tanta gente cristiana tristemente se está metiendo al judaísmo, ¿no? Y no saben que el que se convertía en judío ni siquiera se le llamaba judío, ¿no? Ellos eran como que eran tan celosos en su ley que ellos lo llamaban era prosélito, ¿no? Prosélito, no era judío, ¿no? Entonces es como para hacer una distinción. Bueno, tú estás aquí, tú estás arrimadito, pero ojo, tú no eres judío, ¿no? Ahora, hermanos, si el apóstol Pablo destaca, bueno, ser judío tiene muchas ventajas, ¿no? Sí, desde el punto de vista histórico hay muchas ventajas para el pueblo de Israel. A ellos se les confió la palabra de Dios. Y es por eso que ellos eran tan celosos en el cumplimiento en la observancia o en el encargo que Dios les dio, ¿verdad? Yo sé que en discipulado, algunos hermanos han oído algunas cosas de las que yo voy a decir ahorita, ¿no? Por ejemplo, ellos eran tan cuidadosos cuando escribían la Biblia, ¿verdad?, cuando traducían el Antiguo Testamento, cuando lo escribían, que esta mañana, por cierto, veíamos en qué materiales se usaban, ¿verdad? ¿Quién recuerda? ¿Quién de los que tuvo puede decir rapidito así qué materiales se usaron? El papiro, el pergamino, etc. Piedra, una cantidad de cosas donde se escribían. Pero cuando ellos, por ejemplo, hacían un pergamino, ¿verdad?, cuando usaban los papiros, hermano, había un detalle, ¿no? Ellos eran tan cuidadosos que si ellos se equivocaban en una letra, ellos agarraban ese pergamino, con lo que me costó hacerlo, ¿verdad?, pero con mucho dolor y mucho pesar, ellos lo enrollaban y lo desechaban, lo quemaban, lo mutilaban, hacían cualquier cosa para que ese pergamino no pasase a la posteridad porque se equivocaron en una letra. Cuando ellos terminaban de escribir un papiro, ¿verdad?, ellos hacían un oficio muy sencillito, ¿no? Ellos se ponían a contar letra por letra, a ver cuántas letras, Aleph, ¿verdad?, la letra Aleph, que es la A, o la letra Gimel, ¿verdad?, la letra G en el idioma, aparecía en ese papiro, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problemita. Originalmente deben haber 578 letras Gimel y aquí hay 577. Bueno, vamos a contarlo otra vez. Puede ser que tú te equivocaste, ¿verdad? Y lo volvían a contar y lo contaban. Si faltaba una letra, hermano, ellos desechaban ese. ¿Hasta qué punto ellos eran celosos, ¿no?, en la transmisión de la Biblia, hermano? ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro confiable? Mire, porque hasta en la supervivencia de la Biblia, ¿verdad? Y repito, eso la hermana hablaba de eso esta mañana, ¿no? Cómo fue escrito, todo eso, los elementos que se usaron. Pero hasta ese punto ellos eran cuidadosos de eso. Hermano, ellos no hacían anotaciones, no corregían, no borraban. Bueno, el leaky paper no existía y tampoco lo hubieran usado, ¿no?, si hubiese existido. Entonces, pero ¿cuál es el destino del pueblo de Israel? Hermano, la Biblia dice aquí en Romanos, el capítulo 11, que la incredulidad de Israel fue la oportunidad para que los gentiles, ¿verdad?, fuesen, dice la Biblia, injertados en el olivo, en la rama, en el olivo natural. El olivo natural es Dios, pero la rama natural es el pueblo de Israel. Nosotros somos, dice la Biblia, somos como que el olivo silvestre, ¿no?,
que fue injertado en el olivo natural. O sea, nosotros no pertenecemos